Queridos amigos y amigas de la Corporación Cultural Artistas del Acero, bienvenidos a otro programa que hemos llamado Butaca Cero. En esta oportunidad vamos a hablar de cortometrajes, de largometrajes, de festivales, vamos a hablar del Oscar, vamos a hablar también de distintos premios, digamos, y todo lo que sucede en torno al mundo audiovisual. Y para eso hemos invitado a una gran amiga de la corporación, que es Claudia Pino. Bienvenida, Claudia. Ella es directora del Festival Internacional de Cine de Lebu. Gran festival, gran actividad que se hace con muchísimo esfuerzo. Así que aquí vamos a contar a Claudia, nos va a contar cómo se logra ejecutar este festival. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar aquí. Que ustedes también fueron parte este año del festival. Sí, no, estuvo muy bueno. Pero primero, ¿cómo te acercas tú como Claudia Pino al mundo del audiovisual? ¿Dónde partes? Tú eres de Lebu, ¿cierto? Sí. ¿Tú naciste Sí. en Lebu? Sí. Ya. Sí. ¿Y cómo dicen en un pueblo tan chiquitito al principio? ¿Cómo partes? Sigue siendo una comuna pequeña. Sí, pero es tan bonito, Lebu. Precioso. Bueno, Lo único el viento nomás que es un poquito fuerte, pero eso hace que no nos enfermemos tanto porque el viento lleva... Esa es para todos los virus. Todos los virus. Yo siempre quise estudiar algo vinculado, bueno, al inicio yo no sabía que se llamaba, bueno, comunicación audiovisual, sí. partió no hace tantos años, no, entonces... como carrera, digamos. Como carrera, sí. Que fue la primera, el Santo Tomás que tuvo la carrera aquí en Concepción. Y bueno, yo leí en una parte que estaba esta carrera, no entendía bien, nadie entendía bien qué era la carrera. Y me inscribí en la carrera, mis papás me apoyaron. Yeah. Y ¿Eso? ¿Sentiste el apoyo al tío de tu papá, digamos? Inmediatamente. Sabiendo que era una profesión bien desconocida por tal momento. Súper desconocida y bien ambigua sí. en lo económico, digamos. Sí, obvio. Pero como yo siempre había estado como metida en la radio, que quería ir a grabar una cosa, me compraron una radio chiquitita de esas para grabar, entonces ya desde chico como que sabían que el camino iba por ese lado. Y me apoyaron y me vine a estudiar a Concepción. Y cuando estudié acá me di cuenta... ¿Qué estás estudiando aquí tú en Concepción? Comunicación audiovisual. ¿Te viniste a estudiar a la Santo...? Sí, a la Santo Tomás, comunicación perfecto. audiovisual. Era como la segunda o tercera generación, no habían más. Y cuando comencé a estudiar en el Santo Tomás, también se me abrió un mundo, porque en Lebu no hay salas de cine, hasta el día de hoy no contamos con ¿Nunca salas. hubo salas de cine en Lebu? Hubo salas de cine, pero hubo una sala hace muchos años. Pero era cine, destinado al cine solamente. Era cine. Sí, yo me acuerdo que había un plan nacional de cine. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Purén, un pueblito también pequeño, digamos, de la Araucanía, había una sala de cine. Sí, no, en Lebu también, pero bueno, como todo, sí, murió, lo demolieron. Entonces llegar a Concepción y empezar a consumir, por decirlo de alguna forma, muchas películas. Me acuerdo de la Sala Ande, el Teatro Concepción, la misma universidad. Teníamos mucho panorama de ver películas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando como del... 17, 18, ¿vale? No. No, como, bueno, mi memoria no es muy buena, pero debe ser de más o menos, yo egresé como el 90 y... Ya, tiene que ser de los años entre los 80 y los 90, digamos, o 90 a 2000. Yo diría más, 90 y 98, ya, por ahí, 90 y por ahí. Y bueno, empecé a ver películas y yo decía, ¿por qué la gente, una comunidad no tiene esta oportunidad en Lebu? Ya. ¿Pero tú viajabas a Lebu los fines de semana? Sí. ¿O vivías en Concepción y te ibas a Lebu? A Lebu, que es la realidad, digamos. De todos los que estudian aquí, de todos los que estudian, de la mayoría que no vive aquí en Concepción y que estudia acá. Y bueno, empecé a pensar, ¿por qué no hacer un festival de cine? Nosotros hicimos acá en Concepción una primera muestra con mis compañeros, porque decíamos, ¿y lo que hacemos dónde lo vamos a mostrar? Nadie lo ve. Entonces lo hicimos me acuerdo, con la Universidad de Concepción, en una sala. No sé de dónde sacamos recursos, porque no me acuerdo, pero trajimos hasta Sergio Nuño, me acuerdo, en esa oportunidad. Y di una charla y todo, y yo dije, ¿por qué la gente... Pero estaba mostrando lo que ustedes habían producido como estudiantes. Claro, como estudiantes nosotros, los más grandes, digamos, pero eran material... Y mostramos también algunas cosas de Sergio Nuño.
¿Por qué la comunidad no tiene la posibilidad de ver películas, de acercarse al cine? ¿Por qué no tenemos salas de cine? Porque venir a Concepción a la sala es carísimo para una familia, no es posible. Sí. Hasta el día de hoy es complicado. Sí, o de venir de Leu para acá a ver cine, no. Es un día, Sí, digamos. sí. Primero es un día y después en recursos es comer, es pagar la entrada, es harto. Y ahí empecé a pensar cómo hacer un festival en Leu. Bueno, en Leu no hay ninguna sala acondicionada para proyectar. Tampoco habían proyectores. Entonces era como, ya, ¿cómo lo hago? Un día de verano, me acuerdo que llega familiar y lo primero que uno hace es llevarle a la caverna. A la caverna Benavides. A la caverna Benavides. Y estando ahí dije yo, ¿por qué no hacerlo aquí si la altura, la acústica es impresionante en ese lugar? Ya. Le dije a mis papás, me dijeron, pucha, te apoyamos, pero ¿cómo lo vas a hacer ahí si no hay ni siquiera energía eléctrica? No hay nada. ¿Cómo lo hiciste ahí, digamos? Bueno, sumamos los amigos, porque el primer festival fue hecho amigos, familia, la división de cultura de esos años, le dijimos que todos pensaban que no iba a resultar, que era una locura hacer algo ahí. La municipalidad, y le pedimos un generador a la municipalidad. Y ahí partió todo, pues y empezamos, claro, nadie tenía fe. ¿Te acuerdas de la primera película que exhibieron? La primera fue un cortometraje donde estaba Tennyson Ferrada, que lo hizo y que también fue para allá Roberto Matus, que hoy día es un gran director de casting. Él había hecho un cortometraje con Tennyson Ferrada y la municipalidad, me acuerdo que me pagó como 3 pasajes en bus para traerlo. Y vinieron, pues vino Roberto, vino Tennyson Ferrada en ese primer año y vino Pedro Chaskel. ¿Qué año fue que inauguraron el festival? 99. El 99. Tú haces el primer festival que se llamaba en esa época Festival Caverna Benavides, ¿cierto? Festival, claro, Festival Caverna Benavides. Ya. Y de ahí adelante no paras. Sí, ¿O tuviste alguna interrupción en el camino? No, de ahí no se para. Hubo un año que hicimos más muestra que festival, porque ya no teníamos cómo, pero no se para de ahí en adelante, como continuo. Sí, 24 años. 24 años que llevas el festival, maravilloso se llama. Además, ya el festival tiene mucho nombre a nivel nacional e internacional. O sea, es reconocido como uno de los festivales de circulación, digamos, de obra. Ahora está dedicado solamente al cortometraje, ¿cierto? Sí, también la competencia es solo cortometraje, pero en muestra también hay largometraje, series. Claro, y una gran oportunidad para todos los alumnos, la gente que está creando, digamos, cortometrajes, exhibirlos ahí, tener un público también cautivo. En la primera versión, cuando tú terminas la primera versión, digamos, te agotaste, vamos a empezar la segunda, no fue bien, qué interesante. ¿Cuál fue tu primera reacción después, cuando tú clausuras el primer festival Caverna Benavides? O sea, fue extraordinario. Es que yo no esperaba que fueran más de mi familia, claro. los amigos de mi familia, digamos, porque era en una caverna. Nunca se había pensado en una caverna proyectar adentro. Era súper aportativo, era bonito también y todo lo demás. Claro, pero es que en esa novedoso. época tampoco se pensaba tanto en este tipo de cosas del turismo cultural, Y fueron más o menos como más de 200 personas, creo yo. Y eso ya era un éxito. Sí, eso para nosotros era un exitazo. O sea, jamás pensamos que el primer festival iba a ser así. O sea, lo hicimos pensando en que la gente tuviese la oportunidad de ver una película si quería ir, pero en una caverna con silla, pero era maravilloso. Y después ya eso sigue desarrollando como festival, empieza a crecer como festival, obviamente. Después en el terremoto ya no lo pueden hacer en la caverna, digamos, obviamente porque se debilita según lo que yo sé, ¿no? No fue por el terremoto. ¿Por qué fue? Esta es una historia casi un corto. Cuéntala, me interesa. Muy trágica por lo demás, pero mira, todos los que se casan en Leu van... ¿A sacarse una foto en la caverna? No en la caverna. En el camino a la caverna hay una gruta de una virgen. Y todos se sacan una foto en la gruta de la virgen, que está más o menos, no sé, 600, 800 metros de la caverna. Está en el camino. Un matrimonio se casó, se fue a sacar la foto con el fotógrafo y se estaban demorando mucho
llamaron al fotógrafo para decirle que se apurara. Sí, pero averigüé muy bien la historia porque me parece como insólito. El fotógrafo recibe la llamada y le dicen, por favor, pásenme al novio o la novia para decirle que está todo esperándolo, que se apure. Le va a pasar el teléfono y le cae una piedra. Una piedra de este porte. ¿No? Sí, una piedra de este porte y lo mata. Al fotógrafo. Al fotógrafo. Mira, ahí toda la vida, desde que yo tengo han caído piedras porque es un lugar rocoso, digamos. Rocoso, ahora está más cubierto con gaviones y eso, pero o sea, eso para mí es casi destino, porque murió ahí y bueno, cuando pasa esto, porque antiguamente yo tenía que pedirle la caverna como a 5 personas. A la municipalidad, a un privado, a los rotarios, a la Armada. Ya, bueno, no importa. Tenía que pedirle a todo ese mundo autorización. Luego que ocurre este accidente, no había nadie que pedirle autorización, porque nadie era dueño ahora de la caverna, aunque hubo una demanda y todo eso. Entonces, pero eso ocurre en la caverna y por eso clausuran el acceso. El acceso a la caverna, no a la caverna. El acceso a la caverna. No, que el mito era que por el terremoto, ¿sabes? No se cayó ni una piedra. Ya. Qué bueno. Pero tú ya no lo puedes hacer más en la caverna por estas cosas administrativas casi más... Legales, claro. ¿Y dónde lo empiezas a hacer? Uy, eso fue súper terrible porque nosotros el festival en esos años lo hacíamos en enero y esto ocurrió en diciembre. Ya. Entonces teníamos todo planificado y correr dónde hacerlo. Además no tenemos tantas opciones en Leu, no tenemos. Sí. Un gimnasio. Ya. El gimnasio de la municipalidad. El gimnasio de la municipalidad, tuvimos que hacerlo ahí. Fue igual súper importante, fue mucha gente. Se llenaba todo el gimnasio. Era súper, como que cambiamos un poco el público ahí. Sí, eso de que hablar del público, se hace en Lebu, digamos. Suponemos, digamos, que hay un público cautivo del mismo, pero viene gente de Cañete, viene gente de los pueblos cercanos, digamos. ¿Cómo sientes tú el apoyo de Lebu, del público de Lebu, para un festival como este? Al principio de sido como... Al principio, no, bien, súper bien. Yo creo que después del terremoto del 2010 hubo un cambio de público. Perfecto. Y ahí disminuyó el público. Porque ahí hubo como que la gente, las familias de Lebu se fueron a los campos por sustos. Y llegó mucha más gente de otras comunas pesqueras, digamos, de San Antonio. Y de ahí hubo un cambio de público generacional también, mucho más jóvenes. Y ahí hubo una baja de público para el terremoto, pero antes era muy familiar, muy familiar. Oye, y va tomando forma el festival, se va consolidando, digamos, y tú empiezas ya a expandir el festival. ¿Cómo es la primera vez que tú dices, esto lo vamos a hacer en Santiago, lo vamos a hacer en Concepción, lo vamos a tener réplicas en todas partes durante todo el año? ¿Cuándo se decide eso? Es que fue dándose, no es algo así que hayamos... Que tú lo hayas pensado o planificado, ¿no? No, el festival era para que la gente tuviese acceso y pudiese ver una película en pantalla grande. Partimos así. Después ya, yo siempre he dicho, es como un niño que va creciendo y ya va teniendo autonomía y hay que atajarlo en algunas cosas porque se desordena. Pero fue de a poco, muy de a poco. Yo me acuerdo que como en el cuarto o quinto año yo sentí que ya el festival había como despegado harto, porque había muchos invitados y llamaban mucho para ir al festival los invitados. Y era muy insólito, yo decía, pero vienen venir al Festival de Leu, si aquí no tenemos hoteles 5 estrellas, no tenemos así como... Y era eso precisamente lo que querían vivir, ese encuentro entre todos. Pero, por ejemplo... Sí, porque una de las cosas que caracterizaba al festival era mucho artista, mucho creador, gestores culturales que se reunían en esa época en Lebu, digamos, los primeros festivales, y después empieza a ir mucha gente famosa, digamos, entre comillas, de que han hecho teleseries, gente, actores chilenos, qué sé yo, y como que le dando otro cariz al festival.
¿cierto? Sí. Les va como redondear. Hay un apoyo transversal del mundo cultural, digamos, a apoyar el tema. ¿Eso lo sentiste tú? Sí. Ya. Sí, porque es distinto el apoyo económico que nunca sí. ha existido, pero bueno, pero eso vamos a hablar después, eso es otra cosa. Sí, digo que como del cuarto al quinto año yo empecé a sentir eso, que la gente que iba eran nuestros mejores embajadores sin decírselo, o sea, como que, oye, que tenés que estar en Lego, tienes que ir a Lego, que el Lego no sé qué, el Lego podía encontrarte a cualquier persona importante y va a estar ahí, no. Entonces, sí, como del quinto año empecé a sentir que crecía harto el festival. Desde el 2008 yo recuerdo que estuvo invitado del ICAIC, un cubano, el presidente del ICAIC, que era el presidente del ICAIC, del Instituto Cinematográfico de Cuba, estaba en Leu, y me dijo, ¿sabes qué? Esta experiencia es maravillosa, ¿por qué no lo llevamos a Cuba? Y así empezaron a surgir las subsedes. Ya. Nuestra primera subsede fue en Cuba. Luego fue en España, luego fue Argentina, Guatemala. Así surgen. Como los mismos invitados que van proponen. Proponen su subsede. Qué bueno. Lo mismo sucedió con las comunas, que después empezaron a llamarme los alcaldes, oye Claudia, pero ¿por qué no traes un poquito para acá? Y nosotros éramos... generosos. 3 personas, 2 personas. Sí, porque el equipo es pequeñito, digamos. Muy poquito, entonces tampoco podíamos decir que sí a todo, porque nos dábamos abasto. ¿Cuándo? Porque además de esta importancia, ya esta subsede, tú empiezas a hacer lanzamiento en Santiago del festival, lo haces en Concepción, ahora el último cerraste el Leu, por ejemplo, lo hiciste la abertura o el cierre fue el Leu. La abertura en Leu, el cierre en Concepción. La ministra, o sea, ya el festival es un festival, digamos, consolidado. Pero me interesa que tú cuentes cómo el festival llega a ser calificador de cortometrajes para los premios Óscar y los premios Goya. Porque, claro, cuando tú hablas de Óscares y hablas de Goya, o sea, aquí estamos hablando de pesos pesados, y ustedes como festival están siendo calificadores de las cosas que pueden acceder a la premiación de los Óscares o de los Goya. Cuéntame cómo fue esa experiencia, porque para el público, digamos, ay, pero somos calificadores, digamos. Claro, para nosotros era un mundo muy lejano, además, porque como que uno ve los Oscars llenos de glamour, alfombra, y bueno, el Leu no se puede porque no... Y tampoco es nuestro interés, digamos. Lo veíamos muy lejano y esto ocurre también muy circunstancialmente porque me invitaron a un festival a México como jurado. En ese festival de México estaba una invitada que también era jurado, fuimos compañía de jurado, nos hicimos muy cercanas, ella era distribuidora de cortometraje, que era lo que yo sabía, digamos, y muy destacada en esa área con Short TV, que era una empresa que todavía distribuye para todo el mundo. Y la invité al festival a dar unas charlas sobre distribución, que además era un tema que estaban con mucho déficit aquí en tú Chile, produces, pero no tienes cómo distribuirlo, digamos. Claro, tenemos ahí los cortes, después ¿qué hacemos? Y me dijo, ya, voy, dio la charla, maravilloso. Vino otro año, nos volvimos a encontrar en otro festival, le dije, oye, hagamos la charla, pero agreguémosle otra cosa más, como ve los cortos, a lo mejor hay alguno que te interesa. Vino y hizo eso y se llevó varios cortos, compró varios cortos, y el tercer año hicimos lo mismo para que empezara a haber esta circulación de venta de cortometrajes, para que los chiquillos que están haciendo cortos en las universidades también vean que los pueden vender y negociar y cómo se hacía todo ese tema. Y bueno, ya el tercer año me dice Claudia, mira, sí, yo soy distribuidora para los cortos y eso, pero soy jurado calificador, soy miembro de la academia, me dijo, de los Oscars. Le dije, qué maravilloso. Bueno, y yo dije, chuta, nosotros no tenemos salas de cine, estamos como también en esos años estábamos proyectando en el lago Lanalhue, nosotros montamos el telón dentro del lago Lanalhue. Entonces como que era todo para mí, no eran salas condicionadas y todo eso. Y me dijo, mira, yo vine 3 años, he visto el festival, he visto el nivel de los cortos que ustedes presentan y la organización y los invitados que traen, y yo creo que tu festival
cumple con todos los requisitos para ser calificada para los Oscar. Y dije, ¿en serio? Así como... ¡Qué maravilla! Sí, me dijo, mira, yo te voy a proponer, ¿te parece que te proponga? Y ahí lo vemos. O sea, claro, si tú crees que nosotros podríamos ser... y así lo hizo, pues lo propuso y luego de la academia nos pidieron una cantidad importante de documentación, de antecedentes y todo eso. Los enviamos y llegó como en diciembre, como el Día de los Inocentes, llegó una carta con el membrete del Oscar y todo brillante del Oscar que somos calificadores. ¿Y con el Goya sucedió más o menos similar? Con el Goya es más o menos similar, pero el Goya no es que haya venido alguien y lo vea presencialmente, sino que nos escribieron porque habían escuchado la cantidad de cortometrajes que recibimos y el nivel y nos dijeron que... ¿Cuántos cortometrajes recibió este año? 6.200 algo. ¿Cómo lo visionan todo eso? No durmiendo. No durmiendo, claro, exacto. Pero es súper entretenido. No, además, es súper entretenido como el cortometraje. A mí me encanta el cortometraje. Lo encuentro súper, además, te mantiene siempre atento y es una historia corta. Y además, lo maravilloso es cómo resumen en poquitos minutos, digamos, una historia completa, que debe ser más difícil que lo... Bueno, pero independiente, tú estás hoy día instalada con el Festival de Lebu. Y tú no tienes financiamiento para hacerlo, ¿cierto? O sea, tú has intentado con el gobierno regional, tú eres PAUC también, o sea, eres otra organización colaboradora del Estado, cuando recibes un monto, digamos, que se ocupa del festival, me imagino, y en el equipo. Y en el equipo de ustedes, qué sé yo. ¿Cuáles son tus aspiraciones, digamos? ¿Cuánto aspiras tú a tener consolidación económica para el festival? ¿O para qué te gustaría tener la plata, digamos? Mira, yo creo que el festival, con los pocos recursos que tiene y el poco equipo, ha logrado posicionar a la región del Biobío en el mapa internacional del audiovisual. Con estos dos premios, al ser calificadores para estos dos premios, te ponen el circuito. Por eso recibimos la cantidad de cortos que recibimos. Y no está en Santiago, es un festival que está aquí, en la región. Y eso yo creo que hay que aprovecharlo. ¿Otros similares a nivel nacional existen? No existen, ¿cierto? No. Y eso hay que aprovecharlo porque además calificadores para los Oscars en Latinoamérica deben ser más o menos 9 o 10 de la cantidad que hay. Entonces es súper relevante. ¿Y las universidades no se han interesado, por ejemplo, de ser partner del festival? Estamos ahora trabajando con 4 universidades, más la Universidad de Concepción, digamos, y las otras, el Desarrollo, San Sebastián, la UDLA y el Santo Tomás. Ellos se sumaron sobre todo a nuestra área de industria de Biobío Conecta. Pero sí, son súper partners porque entendamos también que el audiovisual es un trabajo y un área donde convergen casi todas las profesiones, digamos. Necesitamos de abogados, necesitamos de ingenieros, necesitamos de programadores, de todos. De todos, sí. Entonces, bueno, en base a tu pregunta de financiamiento, a mí sin duda me gustaría tener un financiamiento estable para poder programar el festival con mayor tiempo y tener los invitados quizás mucho más relevantes y poder tener un espacio de difusión también mucho más grande. ¿No has pensado crear algo, el Lebu, un espacio, un domo, un cine, no sé, algo? Eso lo hemos pensado varias veces, pero bueno... Bueno, es un proceso largo, Es un proceso, hay que tener también equipo, ese equipo hay que mantenerlo y es todo un círculo. Si no tenemos financiamiento no podemos tener todo. Claro. Ahora yo también espero que el gobierno regional tome en consideración la importancia del festival, lo importante que es para la región, como nombre, digamos, el mantenerlo, como sello de la región. El que crezca va a beneficiar al turismo y a todas las áreas que... O sea, de hecho, Lebu se ha puesto en el mapa gracias al festival. O sea, todos conocen Lebu hoy día como una ciudad, digamos, que es digna de visitar en ciertos periodos del año, donde hay un festival que está pasando ahí, y de hecho la gente va muy contenta a Lebu, digamos, el entorno es precioso. Pero independiente de tus sueños, y ojalá, ¿cuál sería para ti ya decir, mire, aquí estamos consolidando el festival? ¿O eso va a ser un crecimiento de a poco, qué sé yo, va a llegar en algún momento que tú decir, ya, ¿sabes? Hasta que no vayamos al festival, aquí para el festival de crecer y esto nos consolidamos.
Es que yo creo que el festival de crecer más, no sé. Ya. No sé, crecer más significaría quizás, no sé, estar en más países, claro. en más comunas, Ya, sí. y eso igual se puede hacer con extensiones. Y con equipo también. Y con equipo. Entonces yo creo que lo que le falta al festival es un financiamiento estable. Estable, el poder tener claridad y no estar todos los años postulando un fondo que sí, que no, que depende de los gobiernos muchas veces. O sea, yo agradezco al Ministerio de las Culturas que siempre ha estado presente con el festival. Sí, siempre ha estado apoyando desde que partió con la División de Cultura. Siempre ha apoyado porque entiende también la importancia de llevar estas actividades a lugares donde no... A los territorios. No hay acceso. Claro, exactamente. Querida Claudita, muchas gracias por acompañarnos en el programa. De verdad, nos faltó, obviamente, como siempre, conversar miles de detalles, porque debe estar lleno de anécdotas del festival, me imagino. Contables y no contables. Exacto, y muy sabrosa, como te decía además. Y queridos amigos, a ustedes también despedirnos de este programa Butacasero e invitarlos a una próxima oportunidad. Muchas gracias.